Bueno, ahora vamos a hablar sobre trabajo termodinámico. En el video anterior habíamos expresado un poco sobre la primera ley de la termodinámica y algunas características de las variables que se involucran ahí. Entonces, comencemos acá con la primera parte. La primera ley señala esas interacciones que se presentan entre el trabajo, el calor que se suministra y los cambios en la energía interna de un sistema. En este caso, el calor suministrado a un sistema puede producir un trabajo. Y ese trabajo en la termodinámica se expresa, se determina a partir de la expresión que aparece acá. El trabajo es igual a la integral definida desde un volumen inicial hasta un volumen final del producto de la presión por un diferencial de volumen. Entonces vemos que el trabajo aquí está íntimamente relacionado con el volumen o con el cambio de volumen que experimenta un sistema. En otras palabras, usualmente si tenemos lo que aquí llamamos un diagrama de PV, que es presión contra volumen, y graficamos un tramo de una curva, en este caso, de acuerdo al cálculo, los cursos de cálculo que se han visto, por definición, la integral de una función corresponde al área bajo la curva. En este caso, la integral de una función que es la presión en términos de la variación del volumen, corresponderá a el área bajo la curva en un diagrama P contra B, como se observa acá, donde se pasa desde B1 hasta un B2. El B2 es más grande, o el B final es más grande que el volumen inicial. En consecuencia, hay un aumento de volumen, hay una expansión de volumen, y por lo tanto, el trabajo que corresponde al área bajo la curva, en este caso es positivo, porque hay un aumento de volumen, hay una expansión. Caso contrario, ¿sí? Cuando pasa de un volumen grande a un volumen más pequeño, entonces decimos que aunque el área bajo la curva sea exactamente igual, en este caso el trabajo numéricamente es el mismo, pero tiene un signo negativo. Ahora, esa connotación de que sea positivo o sea negativo, o cuando un trabajo es positivo o cuando un trabajo es negativo, es lo que enseguida vamos a mirar acá. Y vamos a ver cómo son las relaciones con el calor como tal. Entonces, la relación de energía de cualquier proceso termodinámico se puede expresar en términos del calor agregado y el trabajo realizado por el sistema o sobre el sistema. Señalaremos ahora la direccionalidad de esas variables representada por el signo de las mismas, como habíamos dicho en el caso anterior. Entonces, desde el punto de vista teórico, ¿sí? Cuando se agrega calor a un sistema, se dice que ese calor es positivo. Y también es positivo cuando hay un trabajo hecho por el sistema sobre los alrededores. Por otro lado, cuando un calor es expulsado del sistema, en ese caso el calor es negativo porque el sistema está cediendo calor. Cuando el sistema gana calor, es positivo. Cuando el sistema cede calor, ese calor es negativo. Y en el trabajo, cuando es el sistema o los alrededores realizan un trabajo sobre mi sistema, ese trabajo es negativo. Y cuando mi sistema realiza un trabajo sobre el exterior, ese trabajo es positivo. Observémoslo con un ejemplo. Vamos a considerar que, en este caso, nuestro sistema termodinámico, digamos que es el aire que está encerrado en esta parte de aquí, en la parte de una jeringa. El gas que tengo aquí encerrado, digamos, ¿sí? Ese es mi sistema termodinámico. De manera que, cuando lo tapo en un extremo y presiono aquí, ¿qué está pasando? Hay un cambio de estado, se reduce el volumen, la presión aumenta y por lo tanto el sistema externo está realizando un trabajo sobre la jeringa, en este caso sobre el gas que está comprimido, y en este caso el trabajo es negativo, porque además el volumen final es más pequeño que el volumen inicial. Ahora, si yo quito mi mano que sostiene el émbolo, ¿qué observamos? Que el sistema crece en volumen. Eso quiere decir que la presión de acá empuja el pistón en esta dirección, y por lo tanto mi sistema está haciendo un trabajo positivo sobre el exterior.
Entonces, en este caso, el sistema aumenta su volumen, pasa de un volumen más pequeño a un volumen más grande, el trabajo es positivo y visto desde el pistón, aquí yo aplico una fuerza sobre el sistema y aquí el sistema ejerce una fuerza sobre el exterior. Esa es la connotación de los trabajos positivos y negativos que aquí expresamos en estas gráficas que aparecen acá. ¿Sí? Y donde se describe ese mismo proceso que hemos mostrado acá. Cómo es el comportamiento de los gases y cómo es el comportamiento de el pistón o el émbolo, que también se llama a esta partecita móvil aquí, que hemos usado en una jeringa para ilustrar ese tipo de cosas, ese tipo de situaciones. Ok, bueno, entonces teniendo claro los signos, asimismo, entonces ya tenemos, también hemos manifestado qué pasa con los signos de Q con el calor, ya sea que el sistema, en este caso el gas que está aquí, gana energía a través de la transferencia de calor o cede energía, ¿sí? Eso igual seguiremos en otros videos explicándolo un poquitico mejor. Bueno, entonces, a partir de ello, queremos mencionar lo siguiente, que llamamos acá trayectoria entre estados termodinámicos. Hemos dicho que, por ejemplo, para el caso del trabajo, en un diagrama P contra B, ¿sí? Tenemos que si pasamos de un punto uno a un punto 2, donde el volumen 2 es más grande, hay una expansión y por lo tanto el trabajo es positivo. Y el valor numérico del trabajo corresponde al área bajo la curva que está sombreada aquí. Entonces podemos tener la misma trayectoria, pero en el caso inicial, en el de la izquierda que ustedes ven en pantalla, este de aquí es una expansión y esa misma curva en sentido, recorriéndola en sentido contrario, es una compresión. Se comprime cuando el volumen final es más pequeño y se expande cuando el volumen final es más grande, para que vayamos ya acostumbrándonos a ese tipo de situaciones. Bueno, aquí tenemos otra situación y es, vamos a pasar del punto uno que está en la parte superior aquí y está caracterizado por tener una presión uno y un volumen uno, vamos a pasar a, o vamos a llegar a un punto 2 que está en el extremo inferior del lado derecho de la gráfica. Aquí está, ¿sí? Y ese punto 2 está caracterizado por una presión 2 y un volumen 2. Pero en este caso hay tres trayectorias. Hay una trayectoria que va a través del punto 3, esta que va por arriba, y luego baja para llegar al punto 2. Hay una segunda trayectoria que es la curva que va directamente de uno a 2, y hay una tercera trayectoria que va de uno a 2, pero pasando por el punto 4, que es la parte que está en la, debajo. ¿Sí? Entonces ahí tenemos tres trayectorias para ir de un punto uno a un punto 2 como un ejemplo. ¿Sí? Ahora vemos qué pasa en cada trayectoria, por ejemplo, con el trabajo. Entonces, si miramos la trayectoria a través del punto 3, ¿sí? Encontramos que ese rectángulo o casi cuadrado es el que mayor área tiene y por lo tanto será un trabajo primero positivo porque hay una expansión, el volumen aumenta, y segundo, numéricamente es mayor valor porque el área es más grande. Seguidamente, si nos encontramos entonces en un tercer caso, este que aparece acá, que es recorriendo también, pero a través del punto 4 recorreríamos esta trayectoria que estamos señalando acá, y en ese caso, la línea vertical, digamos, el trabajo correspondería al área bajo la curva, pero la línea vertical que conduce de uno a 2, a 4, perdón, la línea vertical realmente no tiene un área bajo la curva. El área bajo la curva comprende la el proceso que va desde el punto 4 hasta el punto 2. En este caso, esa sería el área bajo la curva y por lo tanto ese sería el valor numérico del trabajo. Y el siguiente es pasar a través de la, digamos, de la curva 1-2 de manera directa. Entonces, en este caso tendremos un tercer proceso que va de 1 a 2 directamente y tendremos un área bajo la curva que está representada y sombreada de esta forma. Entonces, en conclusión, en el caso del trabajo en un sistema o en un diagrama de P contra B,
que muestran los estados dinámicos, los estados termodinámicos y los procesos que se realizan, ¿sí? El trabajo depende muchísimo de cuál es la trayectoria que se describe, ¿sí? Entonces, aquí hemos visto ese ejemplo de tres casos distintos para pasar de un punto uno a un punto 2. En todos hay una expansión porque el punto 2 es más grande, tiene mayor volumen que el punto uno, pero los valores numéricos del trabajo corresponderán a las áreas bajo la curva y como se fijan aquí, cada área es distinta y por lo tanto el valor numérico de cada trabajo en consecuencia también será distinto. Hasta aquí hemos llegado con esa parte del trabajo termodinámico. Lo que nos queda para el siguiente video tiene que ver entonces con la energía interna, con el cambio de energía interna en los procesos y cómo se interacciona con el trabajo y con el calor.